Cuando Henry se subió al pino, pensé que había perdido la cabeza. Ni Jim ni el alguacil lograron convencerlo. Subió a la copa del árbol y nunca regresó. Nunca regresó vivo, por lo menos. Siempre había sido un excéntrico. No era fácil vivir al lado de Henry, pero tampoco era aburrido. Entre la pequeña ciudad de casetas de pájaros que mantenía alrededor del perímetro de su casa de 2 pisos, el hidromiel casero gratuito que apareció en nuestra puerta el 1 de cada mes, y los recitales de trompeta a primera hora de la mañana, era todo un personaje. A pesar de todo, me gustaba el espectáculo. Jim nunca le vio la gracia a la manía de Henry. Dicho esto, la agorafobia me impide salir de casa desde hace casi ya 1 año. Así que mi umbral de lo que considero entretenido es bastante bajo. Mi marido iba a enfrentarse a Henry por su nueva afición, la detección de metales, cuando escaló por primera vez el pino de 6 metros de altura de nuestro patio trasero. No era el acto de detectar metales lo que le molestaba a Jim, sino los numerosos agujeros sin tapar. El sesentón se encontraba demasiado perdido en paroxismos de fervor arqueológico como para molestarse en volver a rellenar 2 hoyos con tierra después de hacerlos. Tras días de excavación constante, parecía que Henry había estado barriendo su propiedad en busca de minas terrestres. Aquella mañana, Jim vio al hombre arrastrándose hacia el borde del bosque, a 30 metros de la ventana de nuestra cocina, y se puso en acción. Si mal no recuerdo, gritó algo así como «¡Voy a cortar esto de raíz!» mientras salía corriendo por la puerta principal. Lo que ahora tiene una cruel ironía cósmica cuando se examina todo en retrospectiva. La escena se desenvolvió ante mí a través de la polvorienta lente del telescopio barato de nuestra casa, que tiene una preciosa vista panorámica del patio trasero y la espesura que hay más allá de donde lo guardamos. Por mucho que me duele admitirlo, el miedo al espacio exterior de mi casa me ha convertido en una chismosa. Jim se acercó a nuestro vecino, pero Henry no se dio la vuelta para saludarle. Tampoco dejó de avanzar tambaleándose. Ni siquiera reaccionó ante Jim, por lo que pude ver yo. Era como si se moviera en piloto automático en cámara lenta. Aunque irritado, no era como si la rabia fundida de mi marido hubiera llevado a Henry a lo alto de aquel pino preocupado por su seguridad. No importa lo que Jim hiciera o dijera, Henry permanecía encerrado en un trance impenetrable, un hombre con una misión. Renunció a llamar la atención de Henry cuando había recorrido 3/4 partes del camino. Mientras Jim emprendía el camino de vuelta, yo seguía observando. Henry, el sonámbulo, no cambiaba de ritmo. Cada movimiento idéntico era inquietantemente lento y deliberado. Al llegar a la cúspide, se colocó de cara a nuestra casa. Extendió ambos brazos con las palmas hacia arriba delante del pecho y se quedó imposiblemente quieto. Una gárgola sin pestañear cociéndose bajo el sol matutino del verano. Al menos, yo creía que estaba inmóvil. Sin embargo, cuando lo comprobé 1 hora más tarde, a través del telescopio, había girado su torso unos 30 grados hacia el oeste. Los brazos seguían extendidos, los ojos abiertos, pero su cuerpo había girado. Preocupada y cautivada a la par, empecé a observarlo continuamente. Mientras lo observaba, nada parecía cambiar, y su extraña quietud me inquietaba cada vez más. Pero cuando interrumpí mi observación al cabo de unos 20 minutos, se me ocurrió algo. Se estaba moviendo. Me di cuenta cuando aparté el ojo del telescopio, mirando a través de la ventana de la guarida. Su torso había girado claramente otros 15 grados en el sentido de las manecillas del reloj. El movimiento era tan lento que me resultaba difícil percibirlo en tiempo real. Volví a poner el ojo en el lente del telescopio. La piel de Henry estaba adquiriendo un brillo rojizo.
Sus ojos, que no parpadeaban, estaban secos y teñidos de manchas marrones como claras de huevo demasiado cocidas. Fue entonces cuando llamé al alguacil. El canoso sureño y su ayudante de ojos saltones llegaron rápidamente, ya que estaba solo 3 minutos en auto por la carretera. Estuvieron parados en la base del pino durante 1 hora, pero tampoco encontraban el lenguaje para persuadir a Henry de que bajara. Nervioso y sin paciencia, el sheriff nos dijo que si Henry seguía en el árbol, mañana le avisaría a los bomberos. Cuando cayó la noche, ya no podía ver a Henry a través del telescopio, pero podía oírle, desde la ventana de nuestro dormitorio, sollozando débilmente en algún lugar de la negrura. Me encontraba posada en el estudio antes de que saliera el sol, con la mente encendida por la curiosidad. El café negro se deslizaba por mi garganta, calentándome el esqueleto. Por un momento me avergoncé de la excitación que retumbaba en mi pecho. Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre la sensación, más la comprendía. El periodismo solía ser mi vida antes de que los horrores acumulados que documentaba se manifestaran como un miedo paralizante al mundo. En términos generales, esta vigilancia era patética. No tenía nada que envidiar a lo que había hecho antes, de una vida pasada. Pero la fascinación, no el miedo, me impulsó a hacerlo. Y eso tenía valor. Henry no se había movido de su campanario, y para cuando el sol apareció por el horizonte, ya había reprimido las lágrimas. Tenía los bíceps enrojecidos e hinchados, probablemente debido a una rotura muscular por mantenerlos estirados en la misma posición durante más de 24 horas. Poco después de las 8, Jim bajó las escaleras. Estaba inusualmente callado. Al principio, atribuí su silencio a una angustia de bajo nivel, secundaria al inexplicable comportamiento de Henry. Cuando por fin me fijé en él, estaba de pie junto a la puerta principal, lejos de la vista de la macabra exhibición de nuestro vecino. Le pregunté si estaba bien, y me respondió con un gruñido afirmativo, así que lo dejé tranquilo. Hacia el mediodía, sentí que una teoría cristalizaba en mi cráneo. Henry giraba alrededor del eje del árbol con un ritmo y una dirección idénticos a los de ayer. Debe estar observando algo, pensé. Fue entonces cuando me di cuenta. Henry estaba inclinando los ojos y el cuerpo para mirar constantemente al sol. Mi mente se apresuró a procesar esta observación, pero la fuerte respiración de Jim detrás de mí me desconcentró. Me asusté mucho porque no le oí acercarse. Sobresaltada, le insté a que me explicara qué demonios estaba haciendo. Arreglando el reloj, respondió. Pero no había reloj. En realidad, tenía la cara pegada a la ventana que estaba a mi derecha. Estaba mirando algo. Al principio, no quería creerlo, pero por la tarde me vi obligada a afrontar la realidad. Desde donde estaba sentada en el estudio, podía ver la espalda de Henry a través del telescopio, y cuando aparté la vista, pude ver la espalda de Jim, que miraba silenciosamente hacia adelante. Aquella mañana, temprano, había estado observando la salida del sol desde la puerta de nuestra casa, igual que Henry lo había hecho desde lo alto del pino. Mi marido también seguía la trayectoria. Antes de que pudiera marcar el número de emergencias, el alguacil y su ayudante aparecieron en mi visión periférica. Mi explosión de alivio duró poco cuando observé cómo caminaban. Sus pisadas eran lánguidas y prolongadas, como las de Henry ayer. Cuando sus manos tocaron al unísono 2 pinos distintos, volví a enfocar el telescopio hacia Henry. Para mi horror, no estaban trepando el árbol donde estaba sentado mi vecino para rescatarlo. Los hombres poseídos estaban escalando sus propios árboles, cada uno equidistante del de Henry. En un estado de shock indiferente, llevé una mano temblorosa a mi cuaderno para notar un último detalle que había observado en Henry.
Le habían brotado pequeñas setas de las cuencas de los ojos, las palmas de las manos y la boca abierta. Un petirrojo se posó en su frente, mordisqueando el hongo que crecía. Me invadió una oleada de terror primitivo y corrí de la silla a la puerta principal, deteniéndome al girar el pomo. Intenté atravesar el umbral a fuerza. Mi cabeza giró hacia atrás en busca de la motivación de Jim, que no se había movido ni un milímetro, a pesar del ruido de la silla y el telescopio al caer al suelo cuando me levanté de un salto. Incapaz de superar mi agorafobia, me senté en el tapete y apoyé la cabeza entre las manos. Fuera lo que fuera a lo que Henry había sucumbido, se había extendido al alguacil, al ayudante del alguacil y a mi marido. Me planteé llamar al teléfono de emergencias, pero ¿y si también se había extendido a los servicios médicos de urgencia? No sé cuánto tiempo permanecí ahí, catatónica. Los lamentos de mi marido, que me lavan la sangre, me devolvieron a la conciencia. Se había hecho de noche. La ausencia de luz natural había convertido a Jim en un charco humano desordenado en el suelo de la cocina. Me acerqué de puntillas a mi marido, haciendo todo lo posible por ignorar las punzadas de terror que vibraban en mi columna vertebral. Se había desplomado donde estaba cuando se puso el sol, arrodillado de forma antinatural con el pecho y el torso apoyados en la pared bajo la ventana de la cocina. A pesar de saber que no le estaba, le pregunté si estaba bien un puñado de veces, sin obtener respuesta. De pie, junto a él, le incliné el hombro para intentar verle la cara. Jim se dejó caer sin fuerzas en respuesta. Seguía llorando suavemente, con los ojos abiertos, pero sin producir lágrimas. Fue entonces cuando me di cuenta de que su pecho no se movía, no estaba respirando. Cuando me atreví a comprobarlo, no tenía pulso y perdí el conocimiento. Me desperté unas horas más tarde. A través del telescopio, pude ver a mi marido encaramado a un propio pino, con los brazos extendidos y los ojos aún abiertos. Coreografía infernal modelada por Henry, imitada por el alguacil, el ayudante y Jim. Mi teoría actual es la siguiente. Henry debe de haber desenterrado, accidentalmente, algo viejo y terrible cavando hoyos en su patio trasero. Un tipo de hongo parásito que yacía latente bajo el suelo, infectado a todos los que se acercaban con esporas inhaladas una vez expuesto. Hoy voy a salir. Voy a tomar una pala del garage y voy a llenar todos los agujeros que Henry hizo con capas de tierra. Tal vez sobreviva sin infectarme, pero sospecho que también seré presa de lo que sea esta cosa. Pero es lo menos que puedo hacer para honrar la memoria de Jim. Me estoy tomando el tiempo para documentar y publicar esto por dos razones. Primera y principal, no termines como yo. Me escondí del mundo porque me sentía más segura, pero no era más seguro, solo era más fácil y perdí tiempo precioso. En segundo lugar, si ves a alguien sobre un árbol, con los ojos siguiendo la trayectoria del sol, quema el árbol o corre, hagas lo que hagas, tápate la boca, porque ese petirrojo comió algo del hongo que creció de Henry y puede diseminar las esporas tan lejos como puede volar. El comienzo de su ciclo de vida no está claro, y creo que, por desgracia, el mundo puede obtener una respuesta a esa pregunta en unos cuantos días. Acaban de escuchar. Mi vecino está haciendo algo muy raro y ahora el alguacil hace lo mismo. Un archivo compartido por una Lloyd Saint Trina. Creo que todos pueden ver la comparación con el famoso hongo que hace que las hormigas aniden ante el sol y se vuelvan colonias fungales. El Cordyceps, mal no recuerdo. Es aterrador imaginar cómo es que tu propia percepción de tu ser sería consumida por estas cosas. Sería como estar embriagado, como cuando haces cosas entre el umbral entre el sueño y el despertar y que no puedes recordar.
No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.